Vamos a orar. Te alabamos, Padre, y te damos gracias en esta mañana por permitirnos venir a este templo, pero más, Señor, por tu Hijo Jesucristo, en quien está la vida y el perdón de los pecados. Oh Señor, a cada uno de los que me has dado en esta mañana, para que les hable tu palabra, te pido, Señor, que seas tú convenciendo nuestros corazones y guiándonos, Señor, a tu verdad. Oh Dios eterno, también que mi voz, mis palabras y todo, Señor, no sea un tropiezo, para que pueda exponer claramente, con denuedo, tu evangelio. Oh Señor, confiamos en que en este momento es tu Espíritu Santo que nos guía a través de tu palabra, que nos revelará a tu Hijo Jesucristo y que nos mostrará nuestra condición delante de ti, para confesar nuestras faltas y confiar, Señor, en el perdón que solamente tú ofreces. Te alabamos y te damos gracias en Jesucristo tu Hijo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Huye de la ira venidera y corre a Jesucristo. Él, como aquel gran sumo sacerdote, murió, se entregó a sí mismo para darte salvación y plena libertad. Él murió, Él pagó la culpa por el pecado, Él resucitó de los muertos, pero también debemos recordar que es Cristo mismo, que Él es el Dios y también es juez justo. Él también es fuego consumidor, pero a la misma vez es salvación y es perdón. Para aquellos que no se arrepienten de sus pecados y confían en su perdón y en la vida que Cristo ofrece, para ellos Jesucristo, Dios mismo, es ira y es venganza. Y hay un infierno que espera a todo pecador no arrepentido. Hay una llama que nunca se acaba para aquellos que no confiaron en Cristo como su Señor y su Salvador. En su ira sufrirán eterna perdición. Pero para aquellos que, huyendo de su ira, se refugian en su misericordia, confesando sus pecados y creyendo en Él, para ellos hay vida. Para ellos hay perdón de pecados, para ellos hay paz con Dios. Dios lo ha prometido y lo ha jurado. Por tanto, acude a Él, corre a Él como ese sumo sacerdote. Él es la segura y firme ancla de tu alma. No hay otra esperanza para ti. Así terminamos Josué capítulo 21 la semana pasada. Corre a Jesucristo. Hoy vamos a comenzar el capítulo 22. Espero poder terminarlo. Ese es mi deseo en esta mañana. Vamos a Josué capítulo 22. Espero que usted pueda leerlo en su casa con detalle. Es un capítulo sumamente duro. Es un capítulo que nos comenzará y nos llevará a considerar nuestra situación delante del Señor, nuestro proceder ante sus cosas santas, que nos llevará a considerar cómo actuamos con nuestros hermanos, pero que al final nos llevará a considerar a Jesucristo como nuestro único Dios. Entonces, como siempre hacemos en las mañanas y estamos acostumbrados, vamos a explicar este pasaje y después tendremos unas aplicaciones. Cuando yo leí Josué capítulo 22, quedé asombrado de la cantidad de aplicaciones que podemos tener en este pasaje. Pero no vamos a tocar todas, vamos a mencionarlas, pero solamente en unas vamos a profundizar realmente. El pueblo de Dios ha recibido su heredad. Han sido muchos años de guerras, ahora es el tiempo del reposo y de disfrutar aquello que Dios les ha dado. Josué llama a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Estas tribus han recibido su herencia del otro lado del Jordán. Ellos habían solicitado a Moisés que les diera herencia en ese lugar. Y Moisés consultando a Dios, Él ha permitido que ellos
hereden tierra de ese lado, pero no antes, sin que ellos vayan con las demás tribus y peleen para conquistar la tierra. Ellos han luchado juntos durante muchos años. Ellos dejaron sus familias y sus propiedades del otro lado del Jordán. La otra media tribu de Manasés ha recibido su heredad de este lado del Jordán con todas las demás tribus. Josué lo primero que hace en este capítulo 22 es reconocer lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Y vamos a leer Josué capítulo 22, versículo 3 y versículo 4. Dice: no habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora, pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Ellos son un ejemplo para nuestras vidas. Son un ejemplo de perseverancia en Dios. Aquellos que piensan que es imposible vencer todo pecado, aquí tenemos un ejemplo de pueblos, de unas tribus, que con la presencia de Dios, ellos han podido ser fieles a Dios, han podido luchar, han vencido y ahora reciben la herencia prometida. Aquellos que tienen el Espíritu Santo en sus vidas pueden tener la convicción de que con Él se puede hacer morir todo pecado. De que con la presencia de Dios podemos hacer cosas imposibles. Podemos cuidar de nuestros hermanos y podemos obedecer los mandamientos de Dios solo por la presencia del Señor en medio de nosotros. Este es un ejemplo para nosotros de que con Dios todo es posible, porque Dios es un Dios de imposibles. Ellos han sido fieles a Dios. ¿Y qué ha sido su reconocimiento? Ellos han inventado las mejores armas. Ellos han sido los más valientes o seguros de sí mismos. ¿Cuál es el reconocimiento que Josué les da a estas tribus? ¿Qué es lo que les dice? Ustedes han permanecido fieles a sus hermanos y ustedes han sido fieles a los mandamientos de Dios. Estar con sus hermanos aún en las dificultades, no abandonarlos, ya sea espirituales o materiales. En esta iglesia muchos se han comprometido con otros hermanos, no solamente en lo material, sino en lo espiritual, y es una bendición poder pertenecer a una iglesia que tiene esos compromisos, y no por lo que lo hayamos inventado, sino porque están en la palabra de Dios. Nos hemos comprometido con apoyar a todo miembro de la iglesia en su crecimiento espiritual, animándole a asistir fielmente a los cultos de la iglesia y ejercer sus dones espirituales tanto dentro como fuera de la iglesia. Hemos prometido cuidarles de los errores doctrinales si se manifiestan más tarde, dispuestos a corregirlos en un espíritu de amor y mansedumbre. Hemos prometido, si algún día sea necesario, apoyar la disciplina de la iglesia por la autoridad de Cristo dada a la iglesia, según Mateo 18, hacerlo, porque es más importante honrar a Dios que a los hombres. Hemos prometido ministrarles como coherederos de la misma gracia que han recibido, visitándole cuando se enferma, llorando con ellos, alegrándonos con ellos, alimentarlos si tienen hambre y darles de beber si tienen sed. ¿Por qué yo traigo esto aquí? Porque he de pensar que estas tribus pasaron muchos años en guerra. Y un día ellos prometieron ser fieles y estar con sus hermanos. Y no fue una cosa de un día, sino que lo hicieron constantemente durante muchos años. Cuando una persona en esta iglesia se ha comprometido como lo hemos escuchado ahora, no lo hizo meramente por un protocolo. Todos aquellos que hemos dicho amén a estas cosas, no fue nada más por un mero formalismo, es porque queremos comprometernos cada día con cuidar de nuestros hermanos. Y debe ser así. Pero también ellos se habían comprometido ¿con qué? Se habían comprometido con los mandamientos del Señor.
se habían comprometido con ser fieles al Señor en obedecer los mandamientos. Dice el Salmo 119:34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ellos son reconocidos por haber hecho lo que Dios les pide. ¿Cómo se llama esto? Se llama obediencia. Así se llama obediencia. Y yo pregunto, ¿estás tú siendo obediente a los mandamientos del Señor? ¿Hay cosas que Dios por su palabra te ha mandado y que tú no estás haciendo? ¿Hay algún hermano en la fe? ¿Hay algún padre de familia, algún hermano que te ha dicho, mira, hay cosas en tu vida que me preocupan y Dios te manda estas cosas y tú estás siendo negligente al obedecer esos mandamientos? ¿Hay alguna palabra que tú hayas escuchado aquí predicada que estás siendo negligente o desobedeciendo a Dios en no hacerlo o seguirlo? ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué no somos obedientes? Una muestra de que una persona es un verdadero hijo de Dios es que ama los mandamientos de Dios y los obedece. Pregúntate, ¿por qué yo no soy obediente a los mandamientos de Dios? Es una evidencia en tu vida. Inmediatamente Josué les hace ver algo antes de volver a su tierra. Versículo 5, vamos a leer Josué 22:5. Dice, solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Moisés, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Cuando yo leo un pasaje como esto, yo me pregunto, ¿cómo hay personas que desechan el Antiguo Testamento para la vida del cristiano? Si este pasaje que acabamos de leer no es aplicable a la vida cristiana hoy, entonces usted no conoce a Dios y no conoce la palabra de Dios. Este pasaje es para el cristiano de hoy. Toda la Escritura nos es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, al fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Este pasaje es para hoy y para nosotros. ¿Qué encomienda más hermosa da Josué a la salida de estos hermanos? Qué bendición que nosotros podamos animar a los otros hermanos con la palabra de Dios y con palabras como estas. Sé fiel al Señor. Recuerda que tenemos una vida eterna. Recuerda que el Señor puede venir en cualquier momento. Recuerda, pelea la buena batalla de la fe. Qué bendición es poder tener a hermanos que nos recuerdan estas cosas. Es una gran bendición. Por otro lado, aquí vemos a Josué como un ejemplo para los líderes y los pastores de hoy, que es primero reconocer la labor y después mandar. ¿Por qué? Porque primero Josué reconoce la labor que han hecho y después les manda. ¿Y cuántas veces nosotros como pastores o como líderes olvidamos reconocer a otros que están en el ministerio? Y es que no es que nosotros querramos reconocer personas. Nosotros lo que queremos reconocer es la obra de gracia en sus corazones por la cual ellos están haciendo las obras que Dios ha preparado de antemano para su gloria. Pero olvidamos reconocer. Tal vez esto podemos llevarlo a tu propio hogar. Esposos que no reconocen la labor de sus esposas. Esposas que no reconocen la labor de sus esposos. Padres que no reconocen la labor de sus hijos. Hermanos en la iglesia que no reconocen la labor de otros al ir y visitar enfermos. Diáconos que hacen labores. Aquel que pone el agua aquí en el púlpito o aquel que está tocando un instrumento.
y olvidamos reconocerlos. Pero yo quiero decirte que no te vayas a enojar, ni te desalientes si no te reconocen. Porque como humanos sabemos que nosotros también podemos olvidar reconocer a otros. Y nosotros esperamos un reconocimiento mayor que cualquier reconocimiento humano en esta vida. Porque dice el Señor: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. De Dios mismo recibiremos la herencia. Pero muchas veces cometemos este grave error de reconocer la labor de otros antes de mandar. Estas tribus salen para su tierra, pero antes deben cruzar el Jordán. Y al llegar ahí pasa algo. Ellos levantan su vista y ven una tierra que se hunde a 91 metros por debajo del nivel del mar. Una grieta de 257 kilómetros de largo y de 3 a 24 kilómetros de ancho, que se desploma desde el nivel del mar hasta una profundidad de 394 metros en la orilla del Mar Muerto. Al fondo está la gran grieta donde se puede ver el río Jordán de 160 kilómetros de longitud, con unos lagos grandes de 20 kilómetros y 85 kilómetros. Imagínese usted ver esto. Es como si usted estuviera parado en el Gran Cañón y ver aquella gran profundidad. Y usted dice: estoy en otro planeta. Así llegan estas tribus al Jordán. Entonces, cuando llegan a ese lugar, ellos son motivados a hacer algo. Versículo 10, vamos a ver versículo 10. Y llegando a los límites del Jordán, que está a la orilla de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. ¿Un altar? ¿Pero estaba permitido eso, hacer un altar? Solo hay un altar que había sido puesto en Silo. Un altar para los holocaustos, para sacrificios por el pecado, para traer las ofrendas de paz. ¿Qué los motivó a hacer un altar como este? ¿Qué tipo de altar era este y qué propósito traía? Vamos a ver los versículos 23 al 28 y nos dice cuál era el propósito de este altar. Dice: si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, y para sacrificar holocausto o ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. ¿No tenéis vosotros parte en Jehová? Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquémonos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Era un altar parecido al que estaba en Silo. Pero el propósito de este altar no era para adoración o para traer sacrificios a otros dioses. El propósito era hacer un memorial, un recordatorio para las futuras generaciones de que solo hay un pueblo de Dios y de que solo hay uno y solo verdadero Dios. Ellos dicen: para que sea testimonio entre ustedes y nosotros. Y podemos pensar en un momento: ¿qué te gustaría dejar a tus hijos? ¿Qué te gustaría dejar a tus hijos? ¿Qué cosa de valor eterno te gustaría dejar a ellos? La fe para salvación no se puede heredar.
Pero el ejemplo de una salvación y de una fe verdadera sí se puede heredar. Nosotros recordamos como Pablo le habla a Timoteo cuando le dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. ¿Cuántos durante su niñez han tenido la bendición de tener padres o familiares que les han guiado al Señor? ¿Cuántos han tenido esa bendición? ¿Cuántos padres o familiares han sido fieles al Señor? No siendo hipócritas, no viviendo una vida en la iglesia y otro tipo de vida en sus casas, por la causa o lo que ha causado más bien que muchos jóvenes, muchos niños llegando a su juventud, se aparten de los caminos del Señor viendo tales hipocresías. Debo pensar que hay cosas de valor eterno que podemos dar a nuestros hijos. Podemos enseñarles la palabra de Dios. Podemos enseñarles el Evangelio. Podemos hablarles de las verdades que están escritas en este maravilloso libro de Dios. También puedo pensar en cuántos han procurado hacer esto en cosas como los catecismos infantiles. Niños que han crecido estudiando la palabra de Dios y les ha servido como una sólida base de su fe. Qué bendición que estas cosas existen. Yo espero que como padres no estemos buscando para nuestros hijos las cosas de valor comercial nada más, sino las cosas de valor eterno. Las cosas de valor eterno. Que les mostremos el Evangelio a través de las historias bíblicas, como escuchábamos hoy en la mañana. Que memoricemos con ellos la palabra de Dios. Que les hablemos de Dios en nuestras casas, cuando salimos de paseo, cuando andamos en el carro. Que les hablemos del Señor Jesucristo. Que cuando ellos crezcan digan: mis padres me hablaron de Dios, no tengo excusa a mi pecado. Que ellos conozcan del Señor desde su niñez. Qué gozo será para nuestros días, para mi vida, escuchar un día que mis hijas lleguen y digan: yo amo al Señor con todo mi corazón porque Él perdonó mis pecados y ahora quiero vivir para Él. Qué día maravilloso será para mí escuchar a eso, cuando mis hijas vengan al Señor. Y les pido que oren por ellas y oren por sus propios hijos. La motivación de este altar fue la unidad. Fue la unidad de un Dios vivo y verdadero, de que solo hay un Dios. Pero ¿lo vieron así las demás tribus? Vamos a ver en los versículos 11 al 20. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día? Por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová. Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios.
¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? ¿Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad? Las demás tribus piensan: estos han caído en la idolatría, son rebeldes. Estos han dejado a Jehová, son infieles. Rápidamente arman todo una idea errónea de algo que escucharon. Ellos deciden ir a estas dos tribus para pelear contra ellos. Imagínense, hermanos peleando contra hermanos, y acaban de salir reconociendo que han sido compañeros por muchos años. En la bondad y la misericordia de Dios, uno de ellos piensa, o alguien piensa, Dios trae pensamientos a ellos y le dice: vayamos allá y averigüemos qué es lo que está pasando. Cuando ellos llegan a las otras tribus, ellos no llegan con preguntas, ellos llegan con afirmaciones. Ustedes se han rebelado, ustedes han hecho un altar, miren cómo son. Todos pensamos en Israel que ustedes son rebeldes. ¿Acaso no recuerdan a Peor? Esta es una referencia a Números 25. Cuando los hijos de Israel tomaron madianitas y comenzaron a fornicar y a adorar a sus dioses. Dios se enoja tanto que manda a Moisés a que todos los príncipes de Israel sean matados. Mientras el pueblo está llorando, un hombre toma a una mujer madianita y pasa enfrente del campamento y se mete a su tienda para tener relaciones con ella. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, toma una lanza y en el celo del Señor los mata a los dos. Y el Señor dice lo siguiente acerca de él: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado del celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. 24,000 personas murieron ese día. Y también ellos recuerdan a Acán, que nosotros lo vimos hace unas fechas, aquel hombre que tomó del anatema, que tomó algo que era prohibido en la batalla de Jericó, tomó un tesoro que no le pertenecía y lo escondió debajo de su tienda, haciendo que 36 hombres murieran en la lucha en Ai, trayendo la ira de Dios. Y esto tuvo consecuencias terribles para él. Muerto él y muerto su familia. Los hijos de Israel están asociando a estas 2 tribus y media con ellos. Ustedes son iguales que ellos. Miren cómo son. En la mente de Israel estaban estas cosas. Si ustedes son el pueblo de Dios, cuídense, porque cosa horrible es caer en manos del Dios vivo. Si ustedes son el pueblo de Dios, entonces no vivan en idolatrías, no vivan como quieran, no sean rebeldes. Ustedes le pertenecen a Dios. Eso es lo que están diciendo estas tribus. Tal es el celo de estas otras tribus que ellos hasta ofrecen tierras para que ellos vengan a vivir con ellos. Las 2 tribus y media de Israel están escuchando estos, posiblemente así: ¿qué está pasando aquí? Con asombro, posiblemente escuchando todas estas palabras. Y ellos le responden a ellos lo siguiente, versículos 28 y 29. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros y a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron nuestros padres, no para holocausto o sacrificio, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca
que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ahora todo parece tener sentido. Versículo 31. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros. Se resuelve un terrible malentendido. Al final, todos buscaban lo mismo. ¿Qué buscaban? Alabar al único Dios verdadero. Todos querían honrar al único Dios. Un altar que queda de testimonio, para que todos recuerden el nombre de Dios. Versículo 34, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Vamos a tener las aplicaciones en esta mañana. Lo primero que tengo para nosotros es: cuidado con un corazón rápido para juzgar. Cuidado con un corazón rápido para juzgar. Tal vez usted haya sido acusado falsamente o malentendido por su esposa, por sus hijos, por sus padres, por un compañero o hasta por un hermano en la iglesia. Los malos entendidos, dijo un pastor, han dividido iglesias, hogares. Los malos entendidos tienen el poder de convertir amigos en enemigos en un instante. Los malos entendidos producen muchas veces masacres de inocentes, como casi sucede en este pasaje. Es impresionante cómo juzgaron las demás tribus sin preguntar primero. Vamos primero a Deuteronomio 17, versículos 1 al 5. Deuteronomio 17, del 1 al 5. No ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos, y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna y a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres, y oiga muy bien lo que sigue, y hubieres indagado bien la cosa, pareciere verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiera hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. ¿Qué había que hacer? Averiguar primero. Escuchar y después indagar. Preguntar, ver los hechos, porque muchas veces juzgamos solamente por lo que oímos y juzgamos sin haber averiguado bien acerca del asunto antes de hacer una afirmación. Condenamos sin saber cuáles son los motivos de la otra persona para haber hecho lo que hizo. Debemos asegurarnos de no sacar conclusiones basadas solamente en comentarios. Y nosotros debemos admitir que hay algo en nosotros que nos gusta escuchar historias, que hay algo en nosotros que nos gusta disfrutar de cosas como ¿qué hizo? ¿Que ella hizo qué? Escuchaste, pero no se lo digas a nadie. Deseamos saber para alimentar el chisme. Y esto no es algo solo de las mujeres, es algo también de los hombres. La Biblia dice en Proverbios 16, 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos.
Nuestros corazones se disponen fácilmente para creer lo peor en vez de creer lo mejor. Primera de Corintios 13:7 dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cree lo bueno, no se va hacia el mal. Pero solo esto pasa en corazones que han sido redimidos. Solo en corazones que han recibido el amor y el perdón de Dios. Como vimos hace un momento, las otras tribus habían asociado a estas 2 tribus y media con gente idólatra, gente rebelde y desobediente, y eso no era verdad. Se habían dejado llevar por sus sentimientos, sin hacer las preguntas correctas, sin ver los hechos, y su corazón fue llevado al punto de estar dispuestos a hacer la guerra con sus hermanos, como si hubiera en nosotros un espíritu de destrucción hacia otros. Ya ellos habían alistado armas y estaban listos para luchar. Juzgar rápidamente es un corazón asesino para matar a otros. La Biblia dice en Santiago 3:2 que todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de frenar todo el cuerpo. Debemos admitir que nosotros hemos pecado de esta manera. Hemos tomado decisiones sin tener muchas veces toda la información. Hemos actuado sin averiguar bien del asunto y hemos herido a otros. Y yo tengo que decir que yo he sido testigo de esto. Yo también he pecado haciendo esto. ¿Qué debemos hacer cuando esto ha pasado? Debemos ser humildes y reconocer que hemos hecho mal. Debemos ir con humildad y preguntar cómo fueron las cosas. Es muy posible que nosotros digamos como Fines en el versículo 31, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué hiciste eso. No sabía que lo que quisiste decir realmente era eso. O por eso hiciste lo que hiciste. Pero principalmente, ¿qué tenemos que hacer? Josué 22:22. Jehová, Dios de los dioses, Jehová, Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel. ¿Sabe una cosa? Dios sabe la intención de los corazones. Él sabe. Y tenemos que depositarnos en las manos de Dios para que Él arregle todo asunto. Es un Dios que puede arreglar todas las cosas. Y Él sabe la intención con la que hemos hecho esto o aquello. En esto nosotros vemos que ninguno de los dos grupos haya actuado realmente con una mala intención. ¿Cuál era la intención de ellos al final? Servir al Dios verdadero. Que hay un solo pueblo de Dios y que hay un solo Dios. Dios lo sabe. Él sabe cómo actuaron nuestros corazones. Y debemos de poner todo en sus manos y confiar que Él nos guíe y traiga su perdón y su paz. Nosotros recordamos a Nehemías en el capítulo 6 que él fue mal juzgado y él actuó confiando en una limpia conciencia delante de Dios. Nosotros debemos saber que hay situaciones tan difíciles como estas y que solamente Dios puede arreglar el daño realizado. Es impresionante cómo termina este pasaje. En versículo 34, Josué 22:34, ¿cómo termina? Dice, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Las otras tribus dijeron, bueno, ahora este altar hecho aquí representa algo hermoso. Jehová es nuestro Dios. Y las otras tribus pudieron dicho, ahora sí, muy bonito. Después de venirnos a decir todo eso, ahora sí, Jehová es nuestro Dios. Pero no vemos que eso haya pasado, sino que con amor
con perdón y reconociendo que ellos tenían un mismo Dios. Confiaron en que Dios es el único que puede arreglar todas las cosas. Para Dios no hay imposibles. Que Dios nos perdone si hemos juzgado a alguno falsamente. Que hoy sea un tiempo para pedir perdón si hemos hablado sin tener la información correcta. Hoy puede ser un día para pedir perdón a esposos, esposas o hijas, o a hermanos en la fe. Que humildemente y con franqueza busquemos arreglar algún malentendido. A veces los daños son muy profundos y lo único que podemos esperar es que hay un Dios de imposibles, hay un Dios todopoderoso. En segundo lugar, es de admirar el celo de estos pueblos. Las otras 9 tribus y media estaban celosos por las cosas de Dios. ¿Qué querían ellos? Honrar a Dios. Ellos sabían que un pecado de esa magnitud, si se hubiera dado, traería la ira de Dios. Nosotros recordamos a este hombre Fines como en el celo de Dios fue y mató a aquellos hombres y fue reconocido delante de Dios por ese celo de honrar a Dios. La iglesia de hoy necesita hombres como este Fines. Hombres que tengan celo por la verdad y la adoración bíblica. Hombres que verdaderamente quieran cuidar la palabra de Dios. La iglesia no puede permitir que se haga en la iglesia lo que a cualquiera se le ocurra. Hay iglesias donde todas las personas deciden todo. Y eso es lo que vamos a hacer. Cuidado. La Biblia es nuestra guía para saber cómo adorar a Dios y cómo edificar la iglesia. Ahí está su palabra. No agradamos a los hombres porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue Cristo quien pagó un alto precio por su iglesia, no los pastores. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo, no a los hombres. Y los pastores y líderes darán cuenta delante de Dios de lo que pasa en las iglesias. ¿Cuántos han dejado ese celo santo por las cosas de Dios? ¿Cuántos cultos parecen un carnaval, un mercado, en vez de pensar que estamos en la presencia santa de Dios? Cuidemos de enseñar a nuestros hijos dónde estamos, que estamos delante de la presencia de Dios. En la primera carta a los Corintios, Pablo habla muy fuerte a esa iglesia y les habla acerca de las situaciones que están viviendo: pecados sexuales, mala celebración de la cena del Señor, matrimonios con problemas, divisiones en la iglesia. Pero en la segunda carta, después de esa exhortación, Pablo les dice: porque he aquí, esto mismo que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos habéis mostrado limpios en el asunto. Esa exhortación fue para que ellos fueran celosos en las cosas del Señor. Y así tiene que ser la iglesia de hoy en estos días. Debe haber celo por las cosas del Señor. Y debemos de nosotros tener cuidado de cómo defendemos la verdad de Dios. ¿Cómo la defendemos? La Biblia nos dice lo siguiente: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Eso está en 1 Pedro 3:15. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No son nuestras expectativas, no son nuestras preferencias. Santifiquen al Señor. Es primero Él el que debe ser honrado. ¿Pero cómo? Con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande de nosotros razón de esa esperanza que tenemos en Cristo. Con mansedumbre, con palabras sanas y amables, no con pleitos. ¿Cómo cuidamos la verdad de Dios? No son nuestros criterios personales o una tendencia. No es porque aquellos hermanos tienen una confesión y
y nosotros no. O al revés. Y no estoy diciendo que una confesión de fe no sea algo malo, es algo bueno, amén. Pero vamos a juzgarles. Vamos a juzgarles porque aquellos usan vino en la cena y el otro jugo de uvas. Y vamos a entrar en un pleito por eso. ¿Es Cristo verdaderamente el Señor de sus vidas? Hay cosas que traerán abajo a la iglesia de Dios. Y nosotros tenemos que cuidar esas cosas. La justificación por la sola fe en Jesucristo. La verdad de que esta es la palabra de Dios, toda ella. La encarnación de Cristo. Hay verdades fundamentales que no se pueden cambiar y que están a través de toda la Escritura muy claras. Cuidado de cómo defendemos la verdad de Dios y qué es lo que defendemos. Debe haber un celo en la iglesia por la palabra de Dios. Y muchos han defendido la palabra de Dios, pero han actuado tan mal que han hecho una mala praxis bíblica. Cogiendo el bisturí, cogiendo las espadas y han partido cabezas de muchos hermanos. Cuidado, cuidado de juzgar a un hermano en pecado sin antes averiguar, sin antes orar por él, sin buscar ganarlo para el Señor. Quiero terminar en esta mañana con lo siguiente. En Josué capítulo 22, versículo 34 dice lo siguiente: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Solo había un lugar de adoración. Solo hay un Dios verdadero. Ese es el mensaje del capítulo 22. Solo hay un Dios verdadero. Solo había un lugar, un altar donde se podían llevar los sacrificios por el pecado. Solo hay un lugar. Solo hay un lugar para que el hombre vaya y tenga sus pecados perdonados, y ese es la cruz del Señor Jesucristo. No hay otro. No hay otro donde el hombre puede encontrar perdón de sus pecados si no es en el sacrificio perfecto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios verdadero y solo Dios puede perdonar pecados. Él es el Dios verdadero. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Así termina Primera de Juan 5:20. No te hagas ídolos para pensar que pasarás delante de la presencia de Dios. Ni tus buenas obras, ni el ser buena gente, ni Mahoma, ni Buda, ni nadie. Solamente hay un Dios verdadero, se llama Jesucristo. No hay otro. Él es el Dios verdadero. Solo en Él hay perdón de pecados para aquellos que los confiesan. Él ha prometido que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese es nuestro Dios verdadero. No te hagas un Dios a tu manera. Solamente Él es Dios. Solamente Él murió en la cruz para dar vida perfectamente. Solamente Él resucitó para dar vida. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo, porque Él es el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tu palabra que has traído en esta mañana para nosotros. Te damos gracias, nuestro buen Dios, por tus misericordias mostradas hacia
hacia tu pueblo. Te damos gracias, Señor, por habernos permitido escuchar hoy este mensaje, que nos muestra cómo es nuestro corazón, muy rápido para juzgar y condenar. Oh Señor, perdónanos si hemos sido así. Si nos hemos apurado en tomar decisiones acerca de otros, hemos hecho comentarios. Perdónanos, oh Dios, y ayúdanos por tu Espíritu a pedir perdón a aquellos que hemos ofendido. Oh Señor, ayúdanos a ser valientes en defender tu verdad. Ayúdanos. Para no ser cobardes, sino, Señor, que con tu poder, con mansedumbre y bondad, reverencia, podamos hablar de tus verdades, sabiendo que nosotros éramos enemigos, sabiendo que nosotros fuimos rebeldes. Pero tú, Señor, tuviste misericordia de nosotros y nos acercaste a ti por tu Hijo Jesucristo. Oh mi buen Dios, tú eres el Dios verdadero. Gracias, Señor, por esta mañana, por habernos mostrado a tu Hijo, aquel que es la vida eterna y el perdón de pecados. Te pido por aquellos que han escuchado este mensaje, para que sea tu Espíritu Santo que toque sus vidas, para gloria de tu nombre, en Jesucristo tu Hijo. Amén.